Tema 6. Electroquímica. La electroquímica es una parte de la química que se dedica a estudiar las reacciones asociadas con la corriente eléctrica que circula en un circuito. Las dos formas de representar las reacciones electroquímicas son: 1. Reacción de reducción, que es cuando la corriente eléctrica suministra electrones a una sustancia, y 2. Reacción de oxidación, que es cuando la corriente eléctrica sustrae los electrones de una sustancia. En una celda electroquímica, el ánodo es donde se efectúa la oxidación y el cátodo es donde se efectúa la reducción. Algunos dispositivos que funcionan cuando se llevan a cabo las reacciones electroquímicas son las pilas o baterías utilizadas en el automóvil, relojes, teléfonos celulares, computadoras, entre otros, o cuando se hace una electrólisis y se deposita un metal sobre una superficie a partir de su forma iónica, metales disueltos. Historia de la electroquímica. El primer hecho histórico relacionado con la electroquímica y que trascendió en el estudio de la interacción de la electricidad con las reacciones químicas se atribuye al anatomista y médico italiano Luigi Galvani, quien propuso la existencia de la electricidad animal. Galvani publicó en su ensayo titulado De Viribus Electricitatis in Motu Musculari Commentarius, donde propuso que el tejido animal tenía una fuerza vital desconocida, que activaba los nervios y músculos cuando se tocaba con un metal. Esto lo demostró innumerables ocasiones, utilizando las ancas de una rana muerta e incluso ranas vivas. En sus experimentos se pudo constatar que la contracción de los músculos se manifestaba por el paso de una corriente eléctrica. Independientemente de la veracidad de la fuerza vital desconocida, la contribución de Galvani fue determinante en el avance de las neurociencias. A inicios del siglo XIX se llevan a cabo los trabajos de Alessandro Volta, que sirvieron de piedra angular para una serie de definiciones en física y electroquímica. Su fama trascendió cuando contradijo la hipótesis de Galvani y confirmó que no existe un tipo de electricidad animal, sino que la electricidad que hacía contraer los músculos de la rana se debía a la composición de los materiales de los cables que se utilizaban en los extremos de las ancas. Es decir, uno de los alambres era cobre y el otro era zinc, y en realidad la electricidad fluía debido a la diferencia de potencial eléctrico de los dos metales. De hecho, el dispositivo utilizado por Volta se conoce como pila voltaica, y cuyos electrodos no son precisamente discos de cobre y zinc, sumergidos en una solución que contiene iones que transportan la carga eléctrica en solución. La pila voltaica sirvió también para introducir la idea de conducción iónica, que es un mecanismo de conducción de electricidad que presentan las sales disueltas en agua, también llamadas electrolitos. Al repetir el experimento de Volta, William Nicholson quiso determinar las cargas de cada lado de la pila voltaica y por accidente dejó caer agua encima de las conexiones, percatándose de que se formaban burbujas de gas. Para comprobar sus sospechas, John Whelan sumergió las terminales de la pila en agua y observó el desprendimiento de burbujas de oxígeno e hidrógeno. Curiosamente, la electricidad generada entre el cobre y el zinc se aprovechó para descomponer el agua en sus elementos. A este proceso de descomposición del agua por el paso de una corriente eléctrica se le conoce con el nombre de electrólisis. Celda electroquímica. Una celda electroquímica es un dispositivo experimental para generar energía eléctrica mediante una reacción redox espontánea. Esta celda también se conoce como celda voltaica o galvánica, en honor a los científicos Luigi Galvani y Alessandro Volta, quienes fabricaron las primeras celdas de este tipo. En la celda de Daniel, las reacciones de oxidación y de reducción en los electrodos, es decir, las reacciones de semicelda son: electrodo de zinc, ánodo, zinc en estado sólido reacciona a zinc en estado líquido, 2+, electrodo de cobre, cátodo, cobre en estado líquido, 2+, reacciona a cobre en estado sólido. Para completar el circuito eléctrico, las disoluciones deben conectar mediante un conductor por el cual puedan pasar los cationes y aniones desde un compartimento a otro. Este requisito se cumple con un puente salino, que en su forma más simple es un tubo en forma de U invertida, con una disolución de un electrolito inerte, como el cloruro de potasio o el nitrato de amonio, cuyos iones no reaccionarán con los iones de la disolución o con los electrodos. La corriente eléctrica fluye del ánodo al cátodo, porque existe una diferencia de energía potencial eléctrica entre los electrodos.
El flujo de la corriente eléctrica es el análogo a la caída de agua en una cascada, debido a la diferencia de energía potencial gravitacional, o flujo de gas desde una zona de presión elevada a una de presión baja. La diferencia de potencial eléctrico entre el ánodo y el cátodo se mide de forma experimental con un voltímetro, donde la lectura en voltios es el voltaje de la celda. Este también se denomina con los términos de fuerza electromotriz o FEM-E y potencial de celda. Potenciales estándares de electrodo. El potencial estándar de electrodo es equivalente al potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo. El exponente 0 denota condiciones de estado estándar y E superíndice 0 es el potencial estándar de reducción o el voltaje en un electrodo asociado con una reacción de reducción cuando todos los solutos están a una concentración 1 molar y todos los gases están a 1 atmósfera. Así, el potencial estándar de reducción del electrodo de hidrógeno es 0. El electrodo de hidrógeno se conoce como electrodo estándar de hidrógeno y sirve para medir los potenciales de otros electrodos. Para calcular el potencial estándar de una semirreacción, primero se necesita saber quién es el ánodo y quién es el cátodo. Para esto se ocupa la tabla de potencial estándar, y la semirreacción que está más arriba, que tenga un potencial mayor, será la semirreacción de reducción, y por lo tanto será el cátodo. Y la que está por debajo será la semirreacción de oxidación y funcionará como ánodo sin importar que esté por encima o por debajo del hidrógeno. Por ejemplo, una celda electroquímica que tiene un electrodo de zinc y un electrodo estándar de hidrógeno. Aquí el electrodo de zinc es el ánodo, ya que su potencial estándar es menor, pues ocupa un lugar más abajo en la tabla de potencial estándar que el hidrógeno, quien funcionará como cátodo. El diagrama de celda es: el electrodo de platino proporciona la superficie en la que se lleva a cabo la reducción cuando los reactivos están en su estado estándar, es decir, el hidrógeno está a 1 atmósfera y los iones de hidrógeno y de zinc a una concentración 1 molar. La FEM de la celda es de 0.76 voltios a 25 grados centígrados. Las reacciones de semicelda se escriben de la siguiente forma, donde el potencial estándar de la semirreacción del cátodo, que es el hidrógeno, es 0 voltios, y el potencial estándar de la semirreacción del ánodo, que es el zinc, es de menos 0.76 voltios. La celda de zinc electrodo estándar de hidrógeno se escribe como, sustituyendo valores y haciendo los cálculos correspondientes, comprobamos lo dicho anteriormente, que la FEM de la celda es de 0.76 voltios. Baterías y pilas. Obtención de electricidad por medio de reacciones químicas. ¿Qué es una batería? Una batería es un dispositivo electroquímico el cual almacena energía en forma química. Cuando se conecta a un circuito eléctrico, la energía química se transforma en energía eléctrica. Todas las baterías son similares en su construcción y están compuestas por un número de celdas electroquímicas. Cada una de estas celdas está compuesta de un electrodo positivo y otro negativo, además de un separador. Cuando la batería se está descargando, un cambio electroquímico se está produciendo entre los diferentes materiales en los dos electrodos. Los electrones son transportados entre el electrodo positivo y negativo vía un circuito externo. Baterías primarias, cuya energía no puede renovarse cuando se agota, excepto reponiendo las sustancias químicas de que está compuesta. Baterías secundarias, que sí es susceptible de reactivarse sometiéndola al paso más o menos prolongado de una corriente eléctrica continua, en sentido inverso a aquel en que la corriente de la pila fluye normalmente.
La pila seca común se emplea, por ejemplo, en las lámparas portátiles, es una pila primaria. Celda de combustible. Una celda de combustible es una eficiente batería eléctrica que funciona con hidrógeno. Como residuo solo entrega agua y algo de calor. Su operación es similar a la de una batería. Sin embargo, contrario a la batería, podría producir electricidad en forma continua mientras se le suministre combustible. Solamente calor y vapor de agua son liberados a través de una celda de combustible. Pila de Leclanche. La pila de Leclanche o celda de Leclanche es una celda electroquímica primaria que fue inventada y patentada por George Leclanche en 1866. Esta pila pertenece en la clasificación a las pilas primarias, pues es desechable, además es la más conocida y utilizada. Contiene una disolución conductora, electrolito, de cloruro de amonio, un cátodo, polo positivo, de carbono, y un despolarizador de dióxido de manganeso, y un ánodo terminal negativa de zinc. El electrolito es el cloruro de amonio, frecuentemente llamado sal de amoníaco. El electrodo negativo es de la forma del recipiente y contiene la totalidad de la pila. El elemento positivo tiene una forma similar a una varilla de carbón que se encuentra situada en el centro de la pila. El electrolito está mezclado con almidón o con harina formando una pasta, y cuando éste se seca, la pila deja de funcionar. Alrededor del electrodo de carbón se coloca una capa de dióxido de manganeso que actúa como despolarizador. La química de esta pila fue más tarde adaptada con éxito para la fabricación de pilas secas. En la fabricación de una pila primaria se pueden emplear diversas sustancias químicas, pero el principio que rige su funcionamiento será siempre el mismo. Así, en la pila primaria hay dos metales diferentes, o bien un metal y un carbón. Estos elementos son designados electrodos, y un líquido denominado electrolito. Uno de estos elementos, llamado el cátodo, o sea el polo negativo, es generalmente de zinc. El positivo, denominado ánodo, es casi siempre de carbón. Las reacciones químicas que tienen lugar hace que el cátodo se disuelva poco a poco en el electrolito, lo cual pone en libertad a electrones, que de encontrar un conductor o sistema que conecte ambos electrodos por donde puede circular, producen una corriente eléctrica. El electrolito oxida al zinc en polvo del ánodo. La mezcla del dióxido de manganeso, carbón, reacciona con el zinc oxidando y produce la electricidad. El colector conduce la corriente eléctrica hacia afuera de la pila, al circuito externo. A medida que la pila se va usando y el zinc ánodo se oxida del dióxido de manganeso, cátodo, se reduce. La interacción entre el zinc y el electrolito genera productos de la reacción, que gradualmente reduce la acción de la pila y consecuentemente su voltaje. Al mismo tiempo, el dióxido de manganeso se pierde haciendo al cátodo cada vez menos activo. Estos factores se combinan para causar una caída gradual en el voltaje operativo o de descarga de la pila. Acumuladores de plomo. Se llama acumulador a todo tipo de dispositivo capaz de transformar la energía eléctrica en energía química, conservándola almacenada en esta forma, pudiendo igualmente transformarla de nuevo en energía eléctrica cuando sea necesario. Un acumulador no produce energía, solo devuelve la que le hayamos proporcionado anteriormente. Si tomamos dos placas de plomo oxidadas y las sumergimos en ácido sulfúrico disuelto en agua destilada, tendremos un acumulador de plomo. En el electrolito se ha producido la ionización del ácido sulfúrico. En estas condiciones, si conectamos un generador, se produce paso de corriente que provoca la electrólisis del agua. Estructura de un acumulador de plomo. En una batería podemos distinguir una caja llamada manobloque, dividida en varios compartimentos o celdas, fabricadas generalmente de ebanito al que el ácido no ataca, aunque actualmente se emplea también el polipropileno por su menor peso y mejores características. En el interior de cada una de las celdas se introduce una serie de placas constituidas por un armazón de aleación de plomo y antimonio en forma de rejilla, en cuyos huecos se incrusta una pasta llamada materia activa. La rejilla desempeña la misión de distribuir la corriente uniformemente en toda la placa, evitando que la materia activa se desprenda de ella durante la carga y descarga. Las placas que hay en un acumulador son una positiva